Bienvenidos a todos y todos los hermanos que nos están acompañando esta tarde y están también conectados al internet. Desde acá, desde Quito, Ecuador, les saludamos y esperamos que una medida más de Cristo sea añadido a nuestras vidas. Vamos a empezar entonces orando al Señor. Oremos. Padre, te damos muchas gracias por este tiempo y esta hora. Hemos reconocido y sabemos que no es poca cosa el que estamos con salud, con vida y escuchando tu palabra. Realmente es un milagro y que esta generación pueda ver y conocer lo que tú estás haciendo en todas partes de este planeta llamado Tierra. Que nuestros ojos de nuestro entendimiento sean abiertos para que podamos entender, para que podamos comprender y sepamos con toda certeza la razón por la cual estamos acá en esta tierra y que no es otra cosa sino ser la luz y la sal de este mundo y poder expresar o manifestar a ese Cristo glorioso que habita en nuestras vidas. Te suplicamos que tu Santo Espíritu nos dé claridad, luz, entendimiento de todas estas cosas y que podamos, Señor, entender y comprender la responsabilidad que como hijos tenemos. Y gracias porque tú estás edificando la iglesia, tu cuerpo, tu familia, tu edificio, que es la casa de Dios, y que somos parte, cada uno de nosotros, de esa edificación, y que somos colaboradores contigo, juntos en esa edificación, que es edificar tu casa, tu iglesia, la cual pertenecemos cada uno de nosotros y estamos agradecidos a Dios, completamente agradecidos por tomarnos en cuenta y por ser parte de esa familia de Dios. Te agradecemos de todo corazón en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. El apóstol Pablo en primera de Efesios capítulo 1, desde el versículo 4 dice: según nos escogió en Dios o en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, Cristo. Lo importante decir es que el apóstol Pablo le entregó a toda su asignación en términos de personas, varones y mujeres, a todos los destinatarios, no solo de sus cartas, sino a los destinatarios de su gracia y de su administración. Les entregó lo que él le llama el sello de su apostolado. Esto significa que uno puede pasar por la vida sin importar demasiado que de lo que hacemos beneficia a todos aquellos que escuchan o son llamados también por la gracia de Dios. Es decir, yo en particular me dedico a predicar el Evangelio y tengo esta postura que es importante que cada uno de nosotros podamos definir a qué es lo que nos dedicamos o a qué es lo que deberíamos de dedicarnos y tomar una postura como el apóstol Pablo en este caso. El apóstol Pablo está diciendo: si les pasa algo a ustedes,
bien. Y si no, también. Después de todo, yo estoy haciendo, dice el apóstol Pablo, lo que Dios me mandó a hacer. Que tú estás haciendo lo que Dios también te ha mandado a hacer. Y dice el apóstol Pablo, el que la quiera vivir, que la viva. Y él no quería vivirla, sino que cada uno de nosotros, no solamente el apóstol Pablo, sino cada uno de nosotros también podamos vivirla. Y eso es una posición en la vida que casi nadie le dice, pero pudiera operar en la mente de un ser humano, en la mente de un varón o una mujer de Dios. Entonces, el apóstol Pablo dice, llegó un momento de trabajar con personas, varones y mujeres, que es el trabajo, déjeme decirle, que es el trabajo más desgastante que existe en la tierra, que es la labor más maravillosa también que hay, en lo más divino y eterno que hay, pero a la vez puede ser también la más desgastante, a donde literalmente trabajar con el ser humano, varones y mujeres, es muchas veces enfrentar las mismas puertas del Hades, las mismas puertas del mismo infierno. Y eso también son vacíos que uno no puede explicar. Algunos la reciben con alegría, con gozo, otros con menos importancia, u otros ni les interesa de ninguna manera. Entonces llega un momento en el que cuando estás sirviendo a la gente sin nada a cambio, sin pedirle a la gente nada a cambio, se pueden crear esos vacíos en el que uno nunca sabe si la gente, varones o mujeres, está viviendo o no aquello que estamos nosotros entregando. El apóstol Pablo dice, en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Más adelante el apóstol Pablo dice, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Eso tenemos que vivirlo, no solamente conocerlo o tenerlo como un eslogan o tenerlo como un versículo bíblico en algún llavero, en algún cuadro, sino que experimentarlo y también vivirlo. Entonces el apóstol Pablo no decidió la primera postura. Él no dijo, bueno, yo les predico el evangelio, el que quiera recibirla bien y el que no, también. Más bien el apóstol Pablo no pensaba así. Y el apóstol Pablo pensaba, no si tú eres, como en este caso somos quiteños o ecuatorianos, o de cualquier otra nacionalidad. Más bien, el apóstol Pablo enseñaba cosas que los destinatarios de sus cartas eran el sello,
que tú y yo podamos ser también el sello, que no era otra cosa, sino que era el sello de la aprobación del apóstol Pablo. Pablo, el apóstol, pensaba que si lo que él predicaba, lo que él hablaba, las personas no lo certificaban en sus vidas, si ellos no se convertían en cartas leídas por todo el mundo. El apóstol Pablo dice: ustedes son cartas leídas por todos los hombres. Ese era su sello, que las personas se conviertan también en el sello de su apostolado, de tal manera que las personas puedan ver a Cristo, el Señor, en sus vidas. De tal manera que todas las personas que te puedan ver a Cristo, puedas tú ser una carta leída por todos los hombres. Y si ellos no se convertían en cartas leídas por el mundo, el impacto del ministerio del apóstol Pablo o la gracia del apóstol Pablo no tenía mucho sentido. Es decir, si tú no eres una carta leída por todos los hombres, me da mucha pena decirlo, no eres hijo de Dios. Eso es lo que le está diciendo el apóstol Pablo. Si yo soy llamado por el Señor, y cada uno de nosotros somos llamados por el Señor, pero si las personas que están a tu alrededor no pueden ver a Cristo en tu vida, vana es tu vida. ¿Qué responsabilidad nosotros tenemos? El sello del apostolado del apóstol Pablo eran las personas o los destinatarios a quienes él se dirigía en sus cartas. Esa era la carta de aprobación. Es decir, el apóstol Pablo les había entregado a la gente que oía su ministerio, les decía: ustedes son la carta, ustedes, cada uno de ustedes es una carta del Señor. La corona, si a ustedes no les funciona, medio como que tampoco tiene mucho sentido seguir insistiendo con esto, les decía el apóstol Pablo. Si usted quiere saber cuál es mi posición en cuanto a esto, lo que está hablando el apóstol Pablo, es idéntica, igual, y quisiera cada día comprender más de esto. Personalmente, yo quiero comprender más de esto. Y no quiero tampoco desligarme de ustedes, sino que cada palabra que quiero emitir pueda ser un nexo, un vínculo, una ligadura en el Señor, para que en alguna generación de varones y mujeres la palabra que prediquemos no termine cayendo, como decía en el antiguo pacto, en saco roto. Decir que cuando escuchamos la palabra del Señor no estemos solamente con el deseo o el pensamiento de aprender algo, de conocer algo. Quizás muchas personas dicen: algo nuevo. Quizás son como los griegos, que la mentalidad griega que tenían era de novedad, algo novedoso, algo nuevo. Yo, como el apóstol Pablo le decía a Timoteo, que por la novelería de escuchar algo diferente, la gente iba, pero solamente era pura novelería. Entonces, que cada palabra añada no solamente un sonido diferente. No pretendo que usted se vaya pensando en el sonido de lo que predicó tal o cual predicador,
sino que te vayas disfrutando la sustancia de lo que se predicó. La sustancia, no solamente algo que quedó en nuestro corazón y retumbando en nuestra mente, sino que quede la sustancia de lo que se habló, sino que sean hechos concretos en nosotros. Y entre esos temas, el apóstol Pablo dice que cuando visitó las iglesias, su ministerio fue respaldado por milagros. Por lo tanto, una manera de saber que nosotros estamos caminando bajo autoridad del Señor, que estamos caminando en obediencia a Dios y al Espíritu de Dios en toda estructura espiritual, es que nuestras vidas, tu vida, certifiquen a quienes nos sirven en el Señor, porque en mi vida suceden milagros, o en mi vida yo veo milagros, y ciertamente desde ya es un milagro de parte de Dios tener a una generación que camina en Dios, con Dios, y está consciente de quién o a quién porta en su vida. Eso es un milagro. Una vida sin milagros es una vida sin señal. Importante, ¿verdad? Una vida sin milagros es una vida sin señal. Es decir, de que tú estás creyendo en el Señor, de que tú y yo estamos caminando en sintonía o en armonía, en vivo y en directo, es decir, en sintonía, en vivo y en directo, por lo que Dios está hablando o hablándonos hoy en esta tierra. El apóstol a los hebreos dice que Dios ahora nos habla a través de su Hijo Jesucristo, de Cristo el Señor. Es decir, ya no nos habla a través de profetas como sucedía en el Antiguo Testamento. Dice el libro de Hebreos que hoy en día el Señor nos está hablando a través de su Hijo Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces, yo mismo me estoy de alguna manera atando o conectando a ustedes, es decir, si sus vidas y mi vida personal, familiar y en todos los aspectos de la vida, yo pueda identificar milagros de parte del Señor. Que tú y yo en este tiempo, en esta temporada, podamos identificar los milagros de parte del Señor. Recuerda, hemos estado hablando que para identificar primero los milagros de parte de Dios, primeramente tenemos que identificar los peligros. O males de este siglo XXI en este caso. Entonces, lo que nos está fallando, si no identificamos los milagros que el Señor está haciendo, lo que nos está faltando es un sello que esté certificando que lo que yo o tú estás oyendo es de Dios. Si tú no puedes identificar los milagros que el Señor está haciendo en este siglo XXI, es que falta el sello a tu vida. El sello que certifique que lo que estás oyendo es de Dios. No es una doctrina nueva, no es una enseñanza nueva, es lo que está hablando
desde hace 20 siglos, solamente que no hemos entendido. Entonces, si tú no puedes identificar los milagros que el Señor está haciendo en este siglo XXI, y no necesariamente en tu vida, porque cuando hablamos de milagros siempre pensamos, ¿qué es lo que me falta a mí? ¿Qué es lo que a mí me falta para yo tener comodidad, bienestar, satisfacción, etcétera, etcétera? Si solamente estás mirando en tu vida, entonces estás ciego. Te falta el sello, la certificación de lo que tú estás oyendo en estos días, viene o no de Dios. Por lo tanto, la garantía de que la palabra de Dios está siendo anunciada desde el corazón de Dios y la palabra no está siendo adulterada ni por filosofías humanas, es que aquellos que oyen la palabra del Señor puedan ver en sus vidas la manifestación de un milagro de Dios, sin importar el siglo en el que nosotros estamos viviendo. Empezamos, y espero que no solamente sea una oración, sino que sea algo que nos lleve a pensar, y que no es una forma de saludar al decir, por ejemplo, que es un milagro el estar acá oyendo esta palabra. Es un milagro el estar con vida. Es un milagro, no es algo accidental u ocasional, o que tomamos a poco lo que estamos diciendo, sino que es muy serio, ¿no es cierto? Que podamos identificar milagros de parte del Señor, y uno de aquellos es que podamos estar con vida, escuchando, no solamente tú, sino algunas otras personas en diferentes lugares de este planeta llamado mundo. Entonces, dicho esto, decimos que parte de lo que aprueba el ministerio, que tú dices, cuando tú dices, yo pertenezco a cierta iglesia o congregación, tal persona es mi pastor, o tales personas pastorean mi vida. Si es cierto que se ha logrado combinar algo eterno, un predicador del evangelio establecido por Dios y una persona que oye el evangelio establecido por Dios en el orden de autoridad, los milagros entonces son parte natural de la vida espiritual. Y esto es importante, ¿no? Cuando hablamos de naturalidad. Es algo normal que sucede en la vida espiritual de cualquier varón o mujer en el mundo. Y no es algo espectacular, sino que los milagros nos suceden tan normal o tan natural en la vida espiritual nuestra. Recuerda que nosotros, si hemos creído en Cristo, tenemos una vida espiritual. Si hemos creído en el Señor, hemos pasado de una vida normal, natural, terrenal, a una vida espiritual, donde el ser humano, donde el ser espiritual es el único ser que puede ver a Dios, que le puede oír a Dios, que le puede oír al Espíritu Santo de Dios hablando dentro de cada persona. Y es el único que puede ver los milagros de parte de Dios. Si todavía no los vemos, necesitamos que el Señor abra nuestro entendimiento, que es lo que el apóstol Pablo estaba orando. Si eso no está pasando en nuestras vidas, a pesar de que estamos orando y orando, algo está fallando.
en nosotros. Es decir, los milagros son algo que deben suceder tan solamente en un culto especial, donde el pastor dice: hermanos, la próxima semana, la próxima reunión, vamos a tener un culto de milagros, y cada uno tiene que estar esperando. O alguien viene y visita una ciudad con milagros, y entonces la gente va, corre, y si no sucedió en esa reunión, bueno, tiene que esperar hasta la próxima venida de tal o cual persona. Y así vive la gente, engañados y siendo engañados. Entonces, los milagros no son algo que deben suceder en un culto especial. Es hora de que como generación salgamos de allí, de esos pensamientos, de creer que los milagros son cuando alguien tiene que anunciar que va a haber milagros. Entonces tenemos que traer a los enfermos, y generalmente la mayoría de enfermos son personas, lo curioso, creyentes que conocen al Señor, dicen que conocen al Señor, pero nunca han entendido lo que es tener al Señor dentro de cada persona, al milagro de los milagros dentro de cada persona. Y de eso se trata el Evangelio, de que esa persona que se llama Cristo crezca en nosotros, de tal manera que cuando Él crece en nosotros, todo va Él absorbiendo en nosotros y va produciéndose más Cristo en nosotros, el Señor de señores en nosotros. Y eso es la generación que Dios está buscando o esperando. Y debo decirle que todos de alguna manera hemos estado allí, y yo no estoy criticando ni diciendo que eso está mal. Lo que estoy diciendo es que hay una generación que debe entender que los milagros de Dios no están circunscriptos a un día especial o a una situación especial, o como que un milagro es algo que yo voy a necesitar en algún momento de mi vida, o que tú vas a necesitar en algún momento de tu vida. Es decir, si tienes alguna necesidad, espera un milagro de parte de Dios, porque todos de alguna manera estamos en tal o cual situación. Sino que los milagros y los milagros que produce Dios en favor de su propósito eterno, esto es importantísimo entender, que los milagros que produce Dios nada más y nada menos son en su favor de su propósito eterno. No son actos cuando usted considera que los necesita, sino que son actos divinos que Dios decide soberanamente cuando tú y yo los necesitamos como generación. Por lo tanto, esto nos pone a cada uno de nosotros en una posición única como generación. Y eso es lo que debemos de entender, que es dentro de lo que entendemos como la reforma. Dios está haciendo una reforma. Esta palabrita re significa volver al original o volver a los comienzos, porque todo está deformado, o todo lo hemos deformado, gastado, malgastado, y entonces tenemos que volver a una volver al inicio, como era inicialmente, cómo era o cómo fue diseñado originalmente. Eso se llama reforma, ¿no es cierto?
darle forma a lo que está deformado. Entonces, tenemos que estar permanentemente dando respuestas a preguntas como: ¿sigue a Dios? Es lo que escuchamos en muchas personas que no conocen a Dios, y aún entre creyentes. ¿Sigue Dios haciendo milagros? Qué gran pregunta, ¿verdad? ¿Por qué ya no vemos milagros, dicen algunos, como antes veíamos los milagros? ¿O cómo nos enseña en el antiguo pacto? Si usted mira la Biblia, en el pueblo de Israel, milagro tras milagro operaba en el pueblo o a través del pueblo de Israel. Otros dicen: la verdad es que yo necesito un milagro. Tal vez no tiene trabajo, tal vez no tiene salud, tal vez no tiene esposa, tal vez no tiene hijos, etc. Necesitan un milagro. Otros quizás nunca hablan de milagros. Y la palabra milagro se ha convertido en algo que cada uno considera por sí mismo lo que debe de ser. Para uno un milagro es una cosa, para otro milagro es otra cosa, para otros otra cosa. Es decir, cada uno considera milagro a su criterio. Y como todas las cosas que quedan a nuestro propio e individuo pensamiento son netamente humanos, son carnales, y Dios, déjeme decirle, no está comprometido a hacer nada con lo que yo o tú piensas. Dios no está nada comprometido. Es decir, como tú pienses a Dios, dicen, como yo pienso es diferente. Por eso es que Dios nos ha dado su mente. Y no es para que la tengamos guardado, o no es para que la tengamos ahí haciendo un cuadro o un llavero y andemos cargando, sino para que lo usemos, para que lo entendamos, lo usemos y lo disfrutemos. Entonces, Dios solamente está comprometido a hacer, escuche, Dios solamente está comprometido a hacer lo que Él piensa, no lo que tú o yo pensamos. Por eso, otra vez el Señor nos ha dado su mente, para que a través de la mente de Cristo podamos entender lo que Dios hace, y por qué lo hace, y en dónde lo hace. Así que Dios no está comprometido con nada de lo que tú piensas, absolutamente con nada de lo que tú piensas. Como humano, en su formación humana, Dios no está en ese negocio, por la forma humana, racional, como tú o yo creemos o pensamos. ¿Muy bien? Dios está comprometido a respaldar lo que Él, lo que Dios, lo que Cristo piensa, nada más y nada menos. Solamente lo que Él. Por lo tanto, hemos dicho que hacen falta condiciones para que los milagros de Dios no solamente sea un hecho maravilloso de que algo que a mí me pasa o a ti te pase, sino que un milagro tiene ese punto maravilloso de que estaba enfermo, como suelamos decir, yo estaba enfermo, yo estaba en gran necesidad y Dios me sanó. ¡Qué milagro! ¿Verdad? Pero ese es solo un punto de un milagro. Es una gota en un océano. Un milagro tiene una dimensión mucho mayor que la que tú y yo pensamos o imaginamos.
que necesitamos un milagro porque necesitamos una sanidad, una salud física, algo económico, algo financiero. Es mucho mayor, es mucho más grande. Por eso es que deben de darse algunas condiciones en tu vida, en mi vida, que tú y yo tenemos que saber. Y vamos a ver algunas condiciones que por lo menos vemos en la palabra de Dios. Número uno, la condición número uno de que una generación, no se trata solamente de que tú y yo entendamos, sino una generación entienda que por sobre todas las cosas, su propósito eterno es lo que a mí me ha activado y a ti tiene que activarte todas tus energías. Una generación entendida que sobre todas las cosas el propósito eterno, no tuyo, sino el propósito eterno de Dios, tiene que activarte, darte energías, el propósito eterno de Dios, no el tuyo. Número dos, de que la condición que tú y yo vivimos y que nuestro corazón debe de latir y bombear vida, sangre, es porque Dios tiene un propósito eterno. Y ese propósito eterno es que el Señor gobierne todas las circunstancias de tu vida. Todas, absolutamente todas. A veces decimos las cosas que a nosotros nos interesa, nos conviene, nos beneficia. Eso es lo que a mí me debe de interesar. No importa si a la generación le interesa, le satisface, sino que lo que a mí me interesa o me satisfaga. Entonces, número 3, y por causa de ese propósito eterno, tú y yo descubrimos en nuestra vida que hemos encontrado o hemos descubierto algunas zonas de incapacidad. Es decir, la dimensión y magnitud de su propósito eterno me hace ver a mí, a ti, que hay cosas de las cuales yo con mi capacidad humana no puedo resolver. Tú no puedes resolver, ¿no es cierto? Y esas son dos condiciones, o las condiciones que vamos descubriendo, y que Dios, al que cree y arrebata esta palabra, le va a ir manifestando estas realidades en su vida. ¿Qué es lo que, o por qué es lo que late tu corazón? ¿Por qué está latiendo o cobrando energías tu vida? A veces decimos, por ejemplo, una razón por la cual tú estás viviendo en la vida, dicen muchas personas, al menos los que son padres, bueno, es por mis hijos, bueno, es por mi cónyuge, bueno, es por mi trabajo, mi negocio, etcétera, por las cuales todavía late mi corazón. Porque si yo me voy de este planeta Tierra, ¿qué de mis hijos? ¿Qué de mis nietos? ¿Qué? Y pensamos tantas cosas. ¿Por qué late realmente tu corazón? ¿Por qué tu corazón cobra energías cada mañana que Dios nos da, salud y vida? Te levantas de cama solamente por cumplir una responsabilidad. Qué bueno, ¿quién tiene que dar de comer? ¿Quién tiene que dar a alimentar en esta casa? A los hijos, a la familia, a esta o cual persona. ¿Por qué late realmente tu corazón? Esas son, o debieran ser, ¿no es cierto?, como generación, no como personas en particular, sino como generación. En estos días hablaba
con alguien y decía, como generación necesitamos que Dios haga un milagro, por ejemplo, como generación que asuma su responsabilidad, que como generación podamos tener prioridades correctas en la vida. Y claro, cada uno tiene sus prioridades en la vida. Y hay muchos religiosos que dicen, bueno, la prioridad, por ejemplo, en mi vida, número 1 es Dios, y se jactan por aquello. Número 2, dicen, es la familia. Número 3, es el trabajo. Número 4, son los hijos, etcétera, y tienen tantas. Y claro, le mencionan a Dios como su primera prioridad. Si tales personas dicen así y tú te encuentras en ellas creyendo lo mismo, déjame decirle que Dios nunca es tu prioridad. Nunca. Porque si se cruza tu familia, tu trabajo o cualquier otra cosa, dejarás a un lado a Dios e irás por tu familia, por tu trabajo, por lo que sea. A pesar de que tú digas, Dios es mi primera prioridad. Dios nunca es o será tu prioridad. Hay mucha gente que tiene sus vidas privadas. ¿Por qué mucha gente no viene a las reuniones? Porque tiene vidas privadas. Porque primero está su familia. Es que justo ahora me vinieron a visitar mi familia. Es que justo ahora, y que era día supuestamente del Señor, domingo, tuve tal ocupación, tal urgencia. Y claro, decimos, y Dios lo sabe. Dios lo único que sabe es que Dios no es tu prioridad en tu vida, nada más. Dios tiene que ser la primera prioridad, la segunda prioridad, la tercera prioridad, la cuarta prioridad, la quinta, siempre es Dios. Entonces sí funcionará. Entonces el apóstol Pedro dice, dejen de ser, hay una palabra que es para vida privada, que la hemos repetido algunas veces, y que dice, dejen de ser idiotes. Claro, el lenguaje va cambiando, y desde el siglo XV esa palabra idiotes se cambió a personas graciosas, chistosas, ¿no? Donde las personas dicen, ya deja de ser idiota, ¿no? Pero idiotes en la vida es vida privada, es decir, tienen muchas ocupaciones privadas que son más importantes que el mismo Dios. Entonces digo, ¿qué más prioridad puede ser el conocer a Dios? ¿Qué más prioridad puede ser tu vida? Tu misma vida. Porque el Evangelio trata con tu vida, no con algo parte de tu vida, con el bienestar tuyo, sino el bienestar de toda una generación. Entonces necesitamos un milagro de eso, realmente. Lo que está predominando entonces en el ambiente es, número 1, tú y yo vivimos porque existe un diseño eterno de Dios. No porque tú seas una gran persona, una brillante persona, un gran profesional en la vida, sino simplemente tú y yo vivimos porque existe un diseño eterno de Dios. Y eso es lo que tú y yo tenemos que tener siempre presente en nuestra mente. Y número 2, la magnitud de ese diseño a mí me hace humanamente incapaz de caminar por sí solo en ese diseño. O si tú te crees que eres capaz de caminar en el diseño de Dios sin necesidad de Dios, vas a terminar fracasado, vas a terminar frustrado, vas a terminar aniquilado, que es lo que hemos dicho que conocemos como el humanismo.
el mal o el peligro de este mundo es el humanismo. En donde hemos dicho, el humanismo es el hombre por el hombre. Donde el hombre puede hacer las cosas, todas las cosas, sin la necesidad de Dios. Y cuando hemos empezado a hablar acerca de los milagros, hemos dicho que cada uno de nosotros podemos hacernos la misma pregunta: ¿cuánto de humanismo todavía hay en nuestras vidas? ¿Cuántas cosas podemos hacer o estamos haciendo sin la intervención o sin la necesidad de Dios? Hacemos las cosas sin pensar en Dios, porque nos levantamos en la mañana, como todos los días lo hacemos, por costumbrismo. Nada más que por pura costumbre. Entonces, necesitamos tú y yo entender que un milagro se produce cuando los seres humanos, varones o mujeres, hemos muerto a nuestras capacidades y recursos para caminar esta vida. Entonces, necesitamos un milagro de parte de Dios. Por eso hemos dicho que el estar con vida hoy no es poca cosa, es un milagro de Dios, porque es Dios actuando en nosotros. Si no estuviera Dios, no estuviéramos con vida, no estuviéramos con salud, sino que es un milagro de parte de Dios. Es decir, que mientras tú y yo nos sintamos capaces de algo, tú no necesitas un milagro. Si tú eres capaz de hacer tal o cual cosa, de cuidar a tus hijos, de alimentar a tus hijos, de ir a trabajar, ¿no es cierto? Tú no necesitas de un milagro, porque tú lo puedes hacer. Tú cada día te levantas en la mañana con las energías, con las fuerzas, como hoy en día muchos hablan, con la buena vibra, con la buena energía. Levántate, eso es lo que hablan los noticieros, levántate con la energía, la vibra, etcétera, porque hiciste ejercicios ayer, etcétera. Entonces tú no necesitas un milagro. Por lo tanto, si tú no necesitas un milagro, no lo va a suceder tampoco, no lo vas a ver tampoco. Entonces, el sello del apostolado del apóstol San Pablo, y en sus cartas, Pablo siempre apelaba a que seamos fuertes en la debilidad. ¿Fuertes en dónde? En la debilidad. Que nos fortalezcamos en el poder de las fuerzas de Dios, no en tus fuerzas. Y todas esas cosas, sin duda alguna, son milagros. Cuando nosotros decimos que seas fortalecido en el Señor, significa que dependas totalmente de Él, Señor, porque es el único que puede fortalecernos. ¿Escuchó? Es el único. No es que tú repitas un versículo bíblico o aprendas un versículo bíblico de memoria, y porque el versículo bíblico de memoria que tú repites o declaras, eso es lo que... No es el versículo bíblico, no es el cuadro que tú tienes ahí pegado en tu pared, sino que es el mismo Señor quien te está fortaleciendo todo el tiempo en Él. Diga el débil, fuerte soy. Pero si alguien no se cree débil, si alguien se cree fuerte, entonces no necesita un milagro de parte del Señor. Entender estas cosas nos hace a cada uno de nosotros participantes de anhelar, ver, sentir el milagro de parte de Dios. Entonces, en la mente occidental nuestra,
en la mente occidental de este siglo XXI, no puedo identificar entonces, si yo sigo así, los milagros de parte del Señor. Porque yo me siento fuerte, yo hago las cosas, entonces no puedo identificar los males. Posiblemente hay mucho humanismo trabajando dentro de nosotros. Claro, decimos, ¿te sientes mal? ¿Hiciste ejercicios? No, no hice ejercicios. Claro, ¿te sientes mal? ¿Hiciste devocional? No, no hice. Entonces pensamos que haciendo, no digo que está mal, creemos que haciendo tal o cual cosa es por eso que nos sentimos fortalecidos, animados, con buenas energías, con buenas vibras, y no estamos dependiendo del Señor todo el tiempo. Fortalecernos en el Señor permanentemente. El apóstol Pablo utiliza muchos significados. Dice fortalecidos en la fe, que no es sino en el mismo Señor. Usa muchas palabras para decir lo mismo. El único que puede fortalecernos es la persona que llevamos dentro de nosotros, que es Cristo el Señor. Que lo reconozcamos, que lo identifiquemos. Si no lo reconocemos o no lo identificamos, no vamos a ver nunca, ni experimentar nunca el milagro de parte de Dios. Hemos dicho que nuestro Señor Jesucristo sanaba leprosos, porque la lepra que hoy, y que no es un estigma como enfermedad, pero que en los días de Jesús, la lepra era la condición que ponían las personas ante la inhabilidad total. No podían ni acercarse, no podían ni tener comunión, no podían tener un tiempo familiar entre los hermanos, sino que eran personas excluidas de toda una sociedad. El apóstol Pablo dice que no descuidemos la comunión, primero con Dios y luego con los santos. El apóstol a los hebreos entendió esta verdad y dijo: no dejen de tener comunión con Dios y con los santos. No era nada más que por costumbre, sino que era algo de comunión, porque la comunión de los santos es la manifestación de Dios. En la comunión de los santos el Señor está presente, activo. Ahí es donde los santos son edificados, ahí es donde los santos son fortalecidos en el Señor. Pero claro, no entendemos esto. Entonces necesitamos una generación que entienda estas cosas, no solamente la persona, sino una generación que entiende estas cosas. Y una generación significa varones y mujeres que hacen por convicción y que no tienen vidas privadas. Al tener vidas privadas es por la razón por la cual la gente va algunas veces o no va algunas veces porque tiene compromisos, no con su familia, la de Dios, sino con sus propias familias biológicas posiblemente, o ocupaciones que cada uno de ellos tenía. Así que en los días de Jesús, la lepra era la condición que ponían las personas inhabilitadas, que los inhabilitaba. Si tenías lepra, no tenías ningún tipo de posibilidad de vivir. Si la gente te encontraba en medio de la comunión de otras personas que supuestamente estaban sanas, en ese momento podían coger piedras y apedrearte. No tenías ninguna posibilidad de vida, ni en comunidad, ni tampoco de pensar en un futuro. ¿Qué futuro puede tener un leproso? Sino el único, que era la muerte. No había ninguna posibilidad de vida,
No había ninguna posibilidad de pensar en días venideros, sino solamente el morirse, inhabilitado de por vida. Así que el humanismo nos puede inhabilitar de no ver a un Dios que obra milagros en estos días, en este siglo XXI. Que Dios permita que nuestros ojos sean abiertos para poder ver a nuestro Señor Jesucristo obrando a través de una generación de varones y mujeres entendidos en estas cosas. Oremos. Padre, te damos muchísimas gracias por este tiempo y esta hora. Permite que nuestros ojos, que nuestro entendimiento se abran, que podamos entender, que podamos comprender y que podamos detectar cuáles son los peligros y males de este siglo que no nos permiten ver a un Dios actuando, obrando milagros en este siglo XXI. Y que los milagros que tú haces, Señor, en este siglo es como una generación de varones y mujeres entendidos, que saben que Dios es que cada día los fortalece, los anima, los ilumina con su luz en sus vidas, y que la gente pueda ver a Dios presente y obrando en este siglo XXI, en esta tierra. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amados, queremos invitarte. A los días domingos estamos a partir de las 9:30 de la mañana, los miércoles a partir de las 6:30 de la noche. Lo transmitimos al día siguiente a cualquier hora, sin duda alguna, de diferentes lugares del planeta llamado Tierra, que están en diferentes usos horarios. Y hacemos los sábados a partir de las 7 de la mañana en persona. Gracia y paz a cada uno de ustedes. Todo es de mi Cristo,